y establecemos, bueno, por supuesto, contacto con toda la información, la que ocurre aquí y en el mundo también. En este caso, nos vamos a poner en contacto. ¿Es así? Bueno, veníamos hablando de lo que viene ocurriendo hace mucho tiempo ya en Venezuela, pero ahora cada vez es como que se incrementa un peldaño un poquito mayor la tensión que hay, que hoy a punta de pistola, esto es lo que se comenta, uno no está en el lugar, pero es lo que se comenta, por supuesto, a través de las portales y diarios, y uno conociendo cómo es la verborragia que tienen los venezolanos en este caso y hasta dónde ha subido la tensión, puede llegar a ser, ¿no? El tema de las personas, de civiles que a punta de pistola no han dejado prácticamente ingresar a los legisladores venezolanos al Congreso para sesionar a la gente de Guaidó principalmente, ¿no? Que está en contra de, por supuesto, Nicolás Maduro y que tienen una tensión muy particular. Trino Márquez, sociólogo y doctor en ciencias sociales, lo tenemos aquí para hablar un poco de la situación que hoy vive Venezuela. ¿Qué tal, Trino? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Aquí estamos, todo el equipo de M680, Julieta Quiroga y Gerardo Escarchelo, quienes te hablan. Muy buenas tardes. Trino Márquez. Ahí está, ahí te oigo. Perfectamente. Ahora, bajito, pero te oigo, ¿eh? Bueno, no sé si has podido escuchar algo, pero bueno, queremos... ¿Dónde te encuentras en este momento? Yo me encuentro en mi casa que queda al este de Caracas. He estado siguiendo las noticias. Bien. A ver, vamos a tratar de conectarnos nuevamente porque no podemos tomar bien el contacto y se escucha sale muy un poco lejos. bajo, es eso. Sé que está en Caracas, así que bueno, nos puede dar un panorama muy certero, sí, de lo que allí está ocurriendo, ¿no? En este momento. Trino, ¿qué tal? Te escuchamos. ¿Aló? Ahí te escucho perfectamente. Sí, ¿aló? Ahí te escucho perfectamente. Perfecto. Sí. Bueno, comentaba que hay un clima muy enrarecido, muy violento aquí, especialmente en Caracas, que es donde queda la sede del Poder Legislativo. Como creo que ya ustedes saben, algunos colectivos que en realidad son grupos paramilitares. El llamarlos colectivos es un eufemismo, porque estos grupos son grupos paramilitares que se han convertido en el brazo armado del gobierno. Esa es la denominación más adecuada. Ese grupo de paramilitares, con el beneplácito, por cierto, de las Fuerzas Armadas que se inhibieron para actuar, agredieron a la caravana de diputados que intentaba entrar al recinto de la Asamblea Nacional, que es la sede del Poder Legislativo, y les impidieron. Entonces allí hubo unos escarceos, hubo unas reyertas y hirieron a algunos periodistas, les arrebataron las cámaras de fotografía y la filmadora. Es decir, es lo que suelen hacer estos grupos delictivos en Venezuela, porque es la única forma de mantenerse en el poder que ha encontrado Nicolás Maduro. Es el ejercicio irracional y absolutamente desmesurado de la violencia contra los grupos opositores. Claro. Esa es la situación en este momento. Sí, no, digo, no son civiles, o sí son civiles, como se dijo en un primer momento. Son de la Reserva Nacional que tiene Maduro. ¿Es esto exacto? Sí, son civiles, pero forman parte de una especie de lumpen, de grupos desclasados mantenidos por el gobierno. Son grupos tarifados por el gobierno, a los cuales se les paga de manera regular, la única que provee una masa, un flujo de dólares permanente, y que aún sigue siendo importante a pesar de la enorme merma que se ha producido en la industria petrolera. Sé que Maduro no tiene hasta ahora incentivos o presiones suficientes que lo obliguen a buscar una salida negociada. Así que yo veo muy difícil. Tendría que producirse un colapso interno muy grande, un conjunto de protestas masivas, incluso mayores a las que se produjeron en el año 2017 o en el año 2014, y que eso produzca algún quiebre en el bloque ese institucional que el madurismo ha formado. Pero la verdad es que no lo
este momento por varias razones. Una es porque no hay partidos políticos importantes en Venezuela. Los partidos desaparecieron y todo el tejido social e institucional del país se formó de la mano de los grandes partidos políticos que hubo en Venezuela, que fueron de los más importantes de toda América Latina y del mundo democrático. Eso desapareció y fue sustituido por un clan y por una mafia que es la que conforma el partido de gobierno, el PSV. Te hago una pregunta. Trino, te hago una pregunta. ¿Qué cantidad de empleados tiene PDVSA hoy? Y, bueno, por supuesto, los empleados deben cobrar sus sueldos. Digo, ¿y qué población tiene hoy Venezuela? Mira, de acuerdo con las proyecciones del censo del año 2011, que es el último censo nacional que se realizó, la población de Venezuela debería ser 33 millones de habitantes. Pero los cálculos de distintas encuestadoras señalan que estamos alrededor de 28 millones y medio por la diáspora, por ese exacto, sí, por esa migración. Y PDVSA, decías que es el motorcito que hoy tiene, sí, Venezuela, sí. PDVSA tiene en este momento, también los cálculos son aproximados, Gerardo, porque sí. Nadie tiene los números duros, pero se calcula que alrededor de 150.000 personas cobran a través de PDVSA. Eso no quiere decir que trabajen para PDVSA, porque yo creo que los colectivos, aquí estamos convencidos de que los colectivos cobran a través de partidas que maneja PDVSA. Entonces, la población flotante de PDVSA puede ser de unos 80.000, 90.000 personas, porque en la PDVSA antigua, en la anterior a Hugo Chávez, el número total de trabajadores de PDVSA era 43.000, que incluía personal técnico y personal de servicio, de apoyo. Y con esos 43.000 trabajadores se producían 3.200.000 barriles de petróleo diarios. Ahora, con 150.000 trabajadores, que hay que entrecomillar, se producen alrededor de 750 u 800.000 barriles diarios de petróleo. Así que la tasa de productividad de esa masa laboral ha caído de forma estruendosa y seguirá cayendo porque el negocio petrolero requiere una altísima inversión de capital porque es tecnología de alto nivel de desarrollo y hasta donde yo sé y hasta donde sabemos los venezolanos, ninguna petrolera importante del mundo está dispuesta a realizar inversiones significativas, sobre todo después de las sanciones de los Estados Unidos. Y tampoco China no está dispuesta y Rusia simplemente no puede hacerlo porque la economía rusa no permite subsidiar a la economía venezolana por todos los problemas que tiene. ¿Y a quién se le está vendiendo el petróleo hoy en día? ¿A quién le sigue vendiendo Venezuela el petróleo hoy? Se le está enviando fundamentalmente a la India, se le envía a Cuba, se le siguen enviando entre 50 y 60.000 barriles diarios de petróleo, de acuerdo con los informes que yo puedo ver, y se le envía a Turquía y a los países que son aliados internacionales del gobierno. En este momento, además, la mayor parte de la producción petrolera, que debe andar entre 750.000 y 800.000 barriles de petróleo, se destina para pagar la deuda con China, porque la deuda con China es muy alta. Se calcula que esa deuda debe de andar entre 45.000. Una ruptura en el bloque militar dominante. Si no hay allí una ruptura que obligue al presidente de la República a ponerse a un lado o a convocar en un periodo muy cercano unas elecciones presidenciales, no hay salida, porque lo que ha hecho el régimen con la asesoría de los cubanos especialmente, pero también de los rusos, ha sido ir quebrando las resistencias institucionales que existían e ir comprando a la gente. Ha comprado al alto mando militar y ha puesto en el Tribunal Supremo de Justicia, en la Fiscalía General de la República, en la Asamblea Nacional, en el sector que les corresponde, a incondicionales de Nicolás Maduro. Son verdaderos
verdaderos personajes incondicionales, tiene una fidelidad perruna frente al poder que representa Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Entonces, en ese cuadro, sin fuerzas políticas importantes, sin sindicatos y sin un movimiento de masa sostenido, no es posible modificar la correlación de fuerza, salvo que hubiera una presión internacional que se alíen países como Estados Unidos, exacto, Brasil, Colombia, y entonces ponga en la mesa una amenaza creíble de invasión o, bueno, sí, de invasión, pues. Sí, eso es muy difícil que ocurra, ¿no? Teniendo Venezuela el apoyo de Rusia, de Irán, de Turquía, es muy difícil, y por algo Estados Unidos no se ha metido tampoco nunca, ¿no? Yo creo que a nivel internacional... El negocio del petróleo. Exacto, ¿no? No, por eso le preguntaba antes del tema de que si Estados Unidos, bueno, ha cortado relaciones comerciales ya prácticamente con Venezuela, o todavía hay algún hilo de posibilidad de venta de petróleo hacia Estados Unidos en este momento. No se está comercializando directamente desde que se aplicaron las sanciones del año pasado. Claro. No, ese flujo que existía y que permitió que en cierto modo los Estados Unidos fuera el sostén básico, el sostén económico básico del régimen autoritario creado por Hugo Chávez y mantenido posteriormente por Maduro, se mantuviera. Ese flujo se ha cortado, y ahora los soportes fundamentales son China en primer lugar y posteriormente Rusia. Cuba no cuenta sino desde el punto de vista del espionaje. Del espionaje, ajá. Sí, la inteligencia cubana. De la inteligencia cubana que es sumamente eficiente y a la cual hay que tenerle un enorme cuidado, porque son realmente tenebrosos estos personajes. Pero desde el punto de vista económico representan más bien una carga muy grande, muy onerosa para el país. Mira, quería decir una cosa en relación con la invasión. Muchos venezolanos pensamos que no es conveniente y que sería un daño terrible. Claro. No solamente para el país y incluso para América Latina. Para la región. No es el mejor camino para nada. No es ningún buen camino para la región. Yo particularmente no creo ni propicio una salida de ese tipo, y me opongo en todos los escenarios en los que me invitan. Mi posición es clarísima con relación a que estoy en desacuerdo con una intervención de ese tipo y con una solución entre comillas del conflicto venezolano. Pero no dudo de que, bueno, Venezuela hoy es un problema regional importante, un problema regional para Colombia, para Argentina, para Perú, para Ecuador, y en cierto modo para los Estados Unidos, por todo el problema que hay con el tráfico de drogas y todos los informes que son realmente alarmantes de cómo Venezuela se ha convertido en una plataforma para la distribución de la droga que se produce en Colombia, en Bolivia y en otros países de la región. Es un problema regional. Totalmente. Saliendo de todo esto, de este panorama que nos das de la no salida por el momento a esta convulsión que vive hoy Venezuela, digo, ¿cómo vive el venezolano común por todo lo que se dice, ¿no? La falta de medicamentos, la falta de alimentos, la desnutrición, los hospitales que están sin insumos? ¿Cómo se está viviendo ahora la mayoría de la gente? Mire, pues vive en condiciones muy precarias. Esa es la verdad, vive en condiciones extremadamente difíciles. Para que tengan una idea de lo que está ocurriendo en Venezuela, por ejemplo, la tasa de mortalidad infantil, que en la región es de 16 niños fallecidos por cada 1.000 habitantes, en Venezuela es 21. La talla de los niños al nacer, el talla y el peso ha disminuido como en medio kilo y como 3 centímetros talla. El peso de los venezolanos en los últimos 10 años, el venezolano común y corriente ha perdido entre 8 y 10 kilos de promedio.
el volumen de venezolanos que está comiendo 1 o 2 veces al día nada más es superior al 60%, sin entrar a examinar la calidad de esa alimentación. Claro. La dieta del venezolano está compuesta fundamentalmente por carbohidratos y básicamente por harinas. Entonces las proteínas de origen animal, no existen. La carne, el pescado, el pollo. Sí, entonces la gente está realmente sobreviviendo. Claro, con un pequeñísimo grupo de gente de la que tiene dólares, que tiene una vida muy holgada, muy cómoda, como suele ocurrir en todas las dictaduras, como ocurre en Cuba, pues, o como ocurría en la Unión Soviética o en Rusia. Es decir, eso no es nada extraño que eso ocurra en los regímenes autoritarios, dictatoriales y despóticos como el que hay en Venezuela, porque siempre hay una minoría que recibe privilegio, que puede vivir bien y en privilegio. Claro. Es así. Trino, te agradecemos muchísimo este contacto extenso que hicimos, realmente interesante para, bueno, saber de esta postura cómo se está viviendo y por supuesto la no salida por el momento a todo este tema y esta proyección a 2025, ¿no? Que recién nos decías sobre el mandato actual de Maduro. Te agradecemos muchísimo. Mira, un gran placer haber hablado con ustedes y estoy a su disposición para cuando lo requieran. Así será, así será. El abrazo enorme y a cuidarse. Igualmente, un abrazo. Trino Márquez, sociólogo y doctor en Ciencias Sociales, situación en Venezuela, lo que hablábamos con él, bueno, triste que se esté hablando de esto, por supuesto es un problema no solo para los venezolanos, sino para la región, de no poderle darle solución a un país donde la solución sería la vía democrática, ¿no? Porque todos lo piden a gritos. Llamado a elecciones. Y bueno, que la gente lo decida, ¿no? Por supuesto con observadores internacionales y todo lo que tiene que tener, ¿no? Bueno, ahí estamos,